Lo que estamos viendo es un desborde generalizado de lo que es tanto el crimen organizado como la delincuencia común que sostiene el crimen organizado. Y esto es fundamentalmente por dos razones. Uno, por la impunidad general que existe a nivel de lo que son los actores de justicia, o sea, el delincuente se siente empoderado. Y en segundo lugar, es por la ausencia de debido equipamiento y apoyo a la acción tanto de la labor de inteligencia como de la investigación criminal en la Policía Nacional de Perú, ¿no? Y en tercer lugar, digamos, la corrupción que también existe al interior de instituciones principales como es la policía, como es el Ministerio Público y otros actores de justicia, que crean pues todo este ambiente general que lo que hace es fortalecer y motivar al delincuente. En lo que va del año se ha registrado, según la Policía Nacional, cerca de 5.000 denuncias por extorsión y cómo se ha diversificado las víctimas, no solamente el empresariado, sino ahora colegios. Se detonó, por ejemplo, este explosivo en Comas. Ha pasado lo mismo en Los Olivos, han atacado a una profesora en Villa María del Triunfo y han asesinado a otro docente en el Callao. ¿Qué está pasando? Lo que estamos viendo es un desborde generalizado de lo que es tanto el crimen organizado como la delincuencia común que sostiene el crimen organizado. Y esto es fundamentalmente por dos razones. Uno, por la impunidad general que existe a nivel de lo que son los actores de justicia, o sea, el delincuente se siente empoderado. Y en segundo lugar, es por la ausencia de debido equipamiento y apoyo a la acción tanto de la labor de inteligencia como de la investigación criminal en la Policía Nacional de Perú, ¿no? Y en tercer lugar, digamos, la corrupción que también existe al interior de instituciones principales como es la policía, como es el Ministerio Público y otros actores de justicia, que crean pues todo este ambiente general que lo que hace es fortalecer y motivar al delincuente a seguir pues creciendo en su acción delictiva, hacerse cada día más feroz, más sinvergüenza, más ¿no? Como digo, sinvergüenza para poder extorsionar a la gente. ¿Y a quiénes extorsionan? En primera línea, a los pequeños negocios, al ciudadano común, al que tiene más cercano. Hasta las iglesias. Así es. O sea, estamos en un momento actual en cual la delincuencia, como está completamente desbordada y está fortalecida anímicamente, por decirlo de alguna manera, por la inoperancia del Estado, entonces pues ya se cree pues, ya como digo, ataca la primera línea económica que encuentra, que ese es los negocios pequeños, los negocios de subsistencia del ciudadano. Exitosa. Y no olvidemos pues que el 70% de los pequeños negocios del Perú son informales. Entonces, el dato que usted da, que da la policía de 5.000 hechos delictivos, hay que tomar en cuenta qué es lo que se denuncia. ¿Y cuántos callan y cuántos ceden al cobro de cupos? Frente a eso, señor Herrera, queremos recordarle a la población que está conectada aquí en Radio Exitosa, que puede comunicarse, claro, puede compartir experiencias, consultas, a través de los números 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Es indignante la falta de compromiso de las autoridades, porque cuando ocurrió lo de ese colegio en Comas, en conferencia de prensa, el ministro Ortiz anunció un resguardo policial y darle seguridad a la comunidad educativa. Hablamos de estudiantes, hablamos de docentes, auxiliares y padres de familia. Sin embargo, hoy día nuestra compañera reportera Evelyn Guaire estaba en el lugar de los hechos. No hay policías, hay un carro de serenazgo y los serenazgos no es su competencia, solamente es la de vigilar y resguardar la zona, pero es la policía la encargada de darle seguridad a estos niños. Correcto, lo que pasa es que la diferencia entre dar una orden y que se implemente la orden, hay mucho trecho. Y para que se implemente una orden tiene que haber, pues, en primer lugar, personal para aplicar esa orden, ¿no? Las comisarías del sector tienen aproximadamente 100 hombres, de las cuales, por el tema de lo que es el servicio, son 50 hombres por día. Descuéntenle los que están de servicio dentro de la comisaría, los que están en la parte administrativa, los que tienen que conducir los patrulleros, tiene 20, 25 hombres para patrullar un distrito. Entonces no es tan fácil decir vamos a poner seguridad en un colegio porque no hay personal suficiente para hacerlo. En segundo lugar, tampoco es que haya pues suficientes patrulleros o suficiente equipamiento. ¿Qué cosa es lo que se sigue dejando de lado? Lo que se sigue dejando de lado es la inteligencia operativa policial. Y para que haya inteligencia operativa policial, lo que se tiene que incidir es justamente en fortalecer la acción de inteligencia y fortalecer los mecanismos de investigación criminal. Ahora, el problema de fondo es que nuevamente desde el Ministerio del Interior el rol principal es el rol político de discutir con los otros actores de qué sirve que la policía identifique, ubique y capture al delincuente si luego este es puesto a disposición del Ministerio Público y sale libre.
O sea, por eso es que se genera la impunidad, pues, ¿no? Entonces, hay rol logístico, hay rol de inteligencia, hay rol de investigación criminal, pero sustancialmente el rol político del ministro del Interior para dar las pautas, ¿no? De discusión de lo que es importante. Modificación del modelo garantista, fortalecimiento presupuestal de la policía y sobre todo una lucha frontal contra la corrupción dentro de la propia policía. ¿Y cuántas políticas públicas pueden continuar bajo esa misma línea si tenemos cada cierto tiempo un cambio en el sector del interior? A pesar que hay un plan de trabajo que es el de Mariano Santos que lamentablemente no se sigue. Mire, yo fui parte del equipo que elaboró el Mariano Santos. Fue un trabajo metodológico bastante interesante desde la lógica de lo que es el planeamiento estratégico por capacidades, es decir, responder la pregunta ¿qué necesita la policía para combatir el delito? Se estableció una brecha presupuestal de 23.000 millones. Han pasado 4 años y no se ha invertido absolutamente nada en fortalecer el tema de la policial. Un dato cierto, por ejemplo, es que este año hay 267 millones de soles para la inversión en el sector interior, en todo el sector interior. Entonces, con eso pues no vamos a resolver ningún tipo de brecha, ¿no? Se espera pues que en este caso, es cierto lo que usted dice, son 12 ministros de Interior en los últimos 3 años. Se espera que el ministro Ortiz salga pronto a decir, bueno, cuáles van a ser los lineamientos estratégicos de su gestión. Tengo entendido que ya a nivel lo que son los órganos de inteligencia ya han habido reuniones para ver cuáles van a ser las acciones que se van a tomar, pero tiene que salir a decirlo y sobre todo tiene que salir a defender a la policía en la acción que la policía va a tomar. Ahora el ministro del Interior ha estado en este colegio, Montserrat, donde lamentablemente fue atacado con un explosivo por estos delincuentes. Ha tenido una reunión con el director, pero más allá de la fotografía, más allá de que salga en los principales diarios oficiales, ¿qué debería hacer el ministro del Interior? Como le digo, 2 cosas puntuales. 1, liderar el discurso de fortalecimiento y apoyo a la policía. El presupuesto no es el suficiente para el presente año. Ese es el primer punto, es el tema político. O sea, el ministro tiene que abanderar la necesidad de cambiar el modelo de investigación criminal, tiene que abanderar el discurso de apoyar a la policía y de proteger a la policía. Y en segundo lugar, tiene que ver la cuestión interna. La cuestión interna es el tema presupuestal y el tema logístico. Es decir, en el tema presupuestal tiene que agarrar el presupuesto que hoy día existe, que son 11.260 millones de soles asignados al sector interior, y tiene que redistribuirlo para asignarlo a las 2 columnas que considero que son las principales en este momento. Fortalecimiento de la acción de inteligencia y fortalecimiento de la investigación criminal, específicamente de lo que es la acción de la inteligencia operativa y todos sus polinomios. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente nos limitamos a poner más policías en la calle, no va a pasar absolutamente nada si a esta policía que está en la calle no le damos primero el respaldo legal, el respaldo político y no le damos el equipamiento, ¿no? Así es, señor Herrera. Vamos con la primera comunicación. Aquí en Exitosa te escucha 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Nos encontramos en los estudios de Exitosa con Luis Herrera, experto en seguridad ciudadana. Hola, buen día. Buenos días, señorita Katiuska, ¿cómo está? Lo escuchamos. Mire, una pregunta para el señor que lo están entrevistando. Yo he vivido en Venezuela 18 años, del año 93 al 2011. Y allá ellos no utilizan cuchillo para matar a la gente, ellos utilizan armas de fuego. Es como lo que se está viendo aquí en Perú. Y toda esta culpa lo tienen los grandes políticos que no hicieron nada para evitar esta inmigración de tantos venezolanos, señorita. Hay venezolanos buenos y hay venezolanos malos, pero parece que hay más venezolanos malos que buenos. Aparte, la policía, usted las ve en algunos lugares, ellos están con su celular, no están haciendo nada, están parados mirando su celular. No participan, no hay patrullaje, no hay carros porque ya puedan patrullar. Cuando uno los llama, ellos llegan después de los 15 minutos de que ha sucedido el hecho, recién llegan. Y el Congreso, ¿por qué no saca una ley para todas estas personas que son delincuentes? Dijeron que los iban a expulsar. ¿Dónde están estas leyes? O sea que todo el Perú nos estamos viniendo abajo. Claro, señorita. Entonces, uno tiene que caminar con 4 ojos en la calle. ¿Cómo aumentar la delincuencia de los celulares? Y eso se ha vuelto ya como como una panadería para los delincuentes. Ven a cualquier muchacho y le quitan los celulares. Con mi nieto pasó lo mismo, le quitaron el celular. ¿Ves?
Y así están las leyes. ¿Qué le digo? Las hacen sobre el papel, pero no se hace nada. ¿Qué cosa necesita más presupuesto? ¿Para qué? ¿Para seguir con lo mismo? Y otra cosita para terminar, señorita Katiuska, por favor. Infórmenos del FONADE, no sabemos nada. Por favor. Gracias. A ver, existe la ley desde noviembre y nos preguntamos cuántos ciudadanos o extranjeros que han cometido actos delictivos han sido expulsados del país. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el ciudadano y además yo diría que lo justo es decir que los grandes culpables de esto son los políticos que abrieron la puerta de manera indiscriminada a la migración venezolana desde el año 2016 simplemente por un tema de puro populismo, ¿no? En segundo lugar, efectivamente, Venezuela, ¿qué exporta a Perú? Detrás de la migración de los buenos venezolanos vienen los colectivos venezolanos que ya desde el año 99 en Venezuela se comenzaron a fortalecer y que aquí se transformaron que en el tiempo se transformaron en bandas internacionales, ¿no? Como el Tren de Aragua y otras. Y ellos vienen aquí y inciden en el incremento de la ferocidad de la conducta delictiva en el Perú. Y en tercer lugar, efectivamente, poco podemos hacer con yo siempre tipifico a la policía de esta manera. Yo creo que la tercera parte de la policía está completamente comprometida con el tema, con su acción como institución. Una segunda, tercera parte está en la ola, deja que las cosas sucedan. Y podemos decir que hay una tercera parte de la policía que está metida en el tema de la corrupción. Malos efectivos. Entonces, ¿qué pasa? No va a cambiar nada. Por eso decía que es fundamental el rol del ministro del Interior para liderar este tema. Si es que nosotros no hacemos una labor de contrainteligencia muy fuerte dentro de la policía para enviar el mensaje claro de su oficial de tercera a general, el que sea identificado en acciones de corrupción, tiene que ser eliminado. Pero eso que se tiene que hacer en la policía también se tiene que hacer a lo largo de toda la cadena de justicia. Porque decir que solamente la policía se corrompe eso es completamente falso. O sea, yo creo lamentablemente que hay malas manzanas podridas tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial como en el INPE, y eso se llama, la única manera de contrarrestar eso es con liderazgo y con acciones bastante claras desde la parte más alta del Estado. Así es. Vamos con la siguiente comunicación, 11:16, aquí en Exitosa. Te escuchan Radio Exitosa en Lima y Callao, la 95.5 de la FM. Buen día. Buen día. Buen día, lo escuchamos. Aló. Buenos días, bienvenida a Exitosa. Gracias, de Huancay. Lamentablemente lo que queremos es estrategia de nuestra Policía Nacional. ¿Para qué más presupuesto? Porque se tiran los generales, los que están a cargo de la comisaría. Nuestra policía lo que le falta es servicio de inteligencia, capacidad, organización. En organización nos ganan los criminales, porque el policía viene cuando ya sucedieron los hechos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando me extorsionan a un colegio, ¿sabe? Uno va a denunciar, ya la policía debe actuar con servicio de inteligencia, sembrar para agarrar en el acto a ese delincuente. ¿Qué hace? Una vez que revienta la bomba, recién va la policía a hacer peritaje que están extorsionando. Esa es la incapacidad de nuestros altos mandos policiales. Gracias, señor. Muchas gracias. Un detalle importante de lo que menciona el ciudadano, lo que hay que siempre informar. Es cierto, el sector interior tiene 11.260 millones de presupuesto este año, pero el 85% se va en sueldo, y se va en pago de planilla y se va en pago de pensiones. Solamente el 2% del presupuesto del sector interior está para acciones de inversión. Y entonces comprenderá que el 2%, que son 260 millones de soles para el año, para la policía, para los bomberos, para SUCAMEC, para migraciones, es completamente insuficiente. Por eso digo, un rol fundamental del ministro de Interior que llega es justamente sentarse en el tema y replantear el tema del presupuesto. Fíjese usted que si ven el presupuesto público desde el punto de vista de la función, es decir, lo que es orden y seguridad, va a encontrar que hay cerca de 2.000 millones de soles asignados a orden y seguridad, pero que están bajo la tutela de la ANIC, de la Autoridad Nacional de Infraestructura, para lo que es la construcción de lo que son defensas ribereñas, que no tienen nada que ver con el tema de la seguridad ciudadana. Entonces, dentro de lo que es la estructura del presupuesto público, también hay mucho de maquillaje de las cosas que realmente se deben priorizar. El ministro de Interior tiene que poner el punto sobre la I en el aspecto presupuestal, porque también hay programas que tienen que ver con lo que es compra de tecnología, que a la larga no han comprado nada. Así es, señor Herrera. Vamos con la siguiente comunicación. Buen día.
Sí, buenos días, ¿Cómo señorita está? Katiuska. Mucho gusto, buenos días, bienvenido a Exitosa. Encantadísimo. Estoy escuchando algo bastante importante sobre la seguridad. El señor que lo acompaña es una persona que conoce bastante de seguridad. Yo, sinceramente, estaba, digamos, pensando, ¿no?, de que a veces alguna opinión puede ayudar. Yo diría de que si está prohibida la prostitución en las calles y es lo que alimenta financieramente a todas estas bandas, ¿no?, que vienen del extranjero, ¿por qué no se hace, pues, no, las redadas y se le quita todo ese negocio? Y aparte de eso, señorita, lo más importante es que si se tuviera la oportunidad o la capacidad de evitar que salga la remesa de dinero de Perú a Venezuela, ¿no? Y si hay cantidades regulares, hacerles un seguimiento a las personas que están haciendo ese depósito para saber e hilar de dónde proviene ese dinero, ¿no?, que va para Venezuela. Si lo desfinanciamos a estas grandes bandas, vamos a obtener buenos resultados. Esa sería mi opinión, señorita. Gracias. Bueno, una llamada propositiva. No, y lo que dice Joana es completamente cierto. Es lo que está tocando, son dos temas muy importantes: tecnología y lo que es la labor de inteligencia para hacer el corte de los flujos financieros, del delito. Todo mercado ilegal, droga, minería ilegal, trata de personas, todo tiene un flujo financiero, tiene trazabilidad económica. La labor de la inteligencia operativa policial es justamente hacerle ese seguimiento al movimiento financiero para cortarle los conductos de flujo de dinero. Ese, vamos a decir, es la misión policial. Entonces, ¿qué hay que fortalecer ahí? Por ejemplo, el tema de tecnología, porque les comento, el tema de la prostitución, el mayor movimiento de la prostitución no se da en la calle, se da en las redes, se da en las redes sociales. Entonces, no es que nosotros pongamos patrulleros, por ejemplo, en Rizo, para que con eso vamos a detener la prostitución. Tenemos que, la policía tiene que tener capacidad tecnológica para poder hacer monitoreo, bloquear, hacer seguimiento de lo que son las plataformas digitales. Y cuando se ha capturado a estas personas que trabajan con la pornografía infantil, entiendo que se ha hecho de la mano con el gobierno de Estados Unidos. Claro, o sea hay obviamente alianzas importantes a nivel tecnológico para poder hacer seguimiento, la trazabilidad de todas estas direcciones IP, ¿no?, de dónde es que se moviliza este tema. Entonces, la policía, por eso decía, un tema fundamental a fortalecer en la policía es la inteligencia operativa policial y la investigación criminal. Y la investigación criminal hoy tiene, por las características del delito del siglo XXI, un altísimo componente en el tema tecnológico en las redes sociales. Muy bien, vamos con la siguiente comunicación, 11:22, aquí en Exitosa. Te escucha. Buen día. Buenos días, señorita. ¿Cómo está? Le estoy hablando de Trujillo. Mi nombre es Pedro Medina. Bueno, lamentablemente, la corrupción ha calado en la cúpula del Estado. Y desgraciadamente, como decía González Prada, uno pone el dedo y brota pus. Todo es corrupción. Y aquí se tiene que tomar medidas drásticas. El señor que está exponiendo, le hemos escuchado atentamente. Pero el culpable, el responsable, al tonto útil que lo utilizaron para abrir la frontera del Perú y hacer venir los extranjeros de Venezuela fue PPK. Usted se acordará, hizo ser un líder latinoamericano. Y en vez de ayudar a esa población que se escapaba de Venezuela por la corrupción del gobierno comunista de Maduro, entonces todos vinieron también abriendo una bancada comunista, le exigió a Maduro que abriera su presencia de esos buenos trabajadores venezolanos que están en el Perú, lo desprestigian a todo el sistema socialista aquí en América Latina. Entonces, Maduro, ¿qué hizo? Abrió la cárcel y váyanse al Perú. Desgraciadamente, se lo digo así, todos los delincuentes de alto vuelo, la policía y los señores de inmigraciones
o de repente los habrán coimeado y dejaron ingresar fácilmente a nuestra frontera del Perú. Ahí están las consecuencias. Policías, que también el señor que está en la mesa debe ser consciente. Ha habido miembros de las comisiones de evaluación de la policía que recibían coima, y un padre de familia honesto va a pagar 20.000, 30.000 soles, solamente los delincuentes o los que están metidos en la droga. Y esos oficiales que estaban en la comisión han recibido. ¿Qué tipo de malos elementos ha ingresado a la policía? Ahí están las consecuencias. Es decir, por un lado nos vienen los delincuentes extranjeros, avivan a los delincuentes peruanos. La policía, que debe tener personal idóneo, hay malos elementos, que es el cáncer. Entonces, acá la única solución que se tiene que hacer radicalmente, porque hay negocio de protección de niñas, señores y señoras. Este es un problema, esto es un caos. Tenemos la corrupción del presidente del Perú, tenemos la corrupción de medios de comunicación que los coimean y se quedan callados y no dicen nada, como el caso de las AFP. Muchas gracias, caballero. Lo hemos escuchado atentamente. ¿Cuál es su opinión, señor Herrera? ¿Cómo no estar de acuerdo si justamente todos los estudios, todas las investigaciones que realizamos, y desde hace más de una década se señala, el principal riesgo en Latinoamérica, y en el Perú principalmente, es el empoderamiento del crimen organizado internacional y su penetración económica en el mundo político. Es la corrupción en el mundo político. Ese es un riesgo fundamental contra el que se tiene que pelear. Y obviamente ese riesgo político alcanza, o sea, tanto al nivel nacional, el nivel regional, el nivel local, como los niveles institucionales, y la policía no se salva de eso. Como dijimos, nuestras investigaciones y lo que conocemos del sector nos dice que hay una parte importante de la policía que realmente cree en la acción de la policía, Dios, patria y ley. Pero también hay un componente de la policía que está metida con el tema del delito. Eso no se puede negar. Entonces, ¿dónde está la labor justamente de la parte más alta del Estado, ministro de Interior, comandante general? Plantear pues las reglas claras para la labor de contrainteligencia para luchar contra ese flagelo dentro de la institución. Pero esa corrupción no solamente de la policía, está en la Fiscalía, está en el Poder Judicial, está en otros componentes del Estado. La minería ilegal, por ejemplo, crece. ¿Y dónde están las direcciones regionales de minería? No, o sea, hay corrupción en todos lados. Entonces, como dice el ciudadano, ¿no? A pesar de que Trujillo está en estado de emergencia. Pero mire, lo de Trujillo no es un tema novedoso, ya tiene más de una década en ese estado, y lo que dice es cierto, pues. Algunos políticos iluminados por populismo, ignorancia o estupidez abrieron la puerta a la migración venezolana sin ton ni son, y hoy día pues nosotros queremos entender la dinámica y la problemática del delito, y no miramos atrás y no nos preguntamos quiénes fueron los responsables. Así es, señor Tan Herrera. fácil es lavarse la mano y decir, oye, permitimos el ingreso de casi 2 millones de personas al Perú y no pasó nada. Bien, muchas gracias. Tampoco es así, ¿no? O sea, como Muchas dice, gracias. lo justo es lo justo. Hay que decir quiénes fueron los culpables de estas cosas. Gracias a Luis Gracias, Herrera, gente. experto en temas de seguridad ciudadana.